Desde entonces, comprometido a documentar y sistematizar la terrible práctica de la desaparición forzada, compromiso que cumplió en 2012 cuando por fin es editado su libro Historia de la desaparición, nacimiento de una tecnología represiva. Le doy la palabra a Roberto. La idea es justamente que después de su participación podamos hacer una ronda de preguntas, comentarios y participaciones y posteriormente él pueda cerrar. Igualmente estamos esperando pues, que en algún momento se integren padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En cuanto ellos lleguen, pues se integrarán de este lado y se les dará la palabra al finalizar la participación de Roberto. Bueno, buenas noches, ¿se oye? ¿Se oye bien? Buenas noches, me tocó estar en la inauguración del Museo Casa de la Memoria Indómita. Para alguien que tardó demasiado tiempo en cumplir una promesa a Rosario Ibarra y a las doñas de escribir un libro, pues ese día fue no solamente un honor, sino un placer estar aquí. Voy a tratar de hacer rápidamente una pequeña historia de la desaparición como una práctica represiva desde su surgimiento allá a principios de los años 70 hasta Ayotzinapa. La idea es ir viendo cómo se formó la tecnología de la desaparición, cómo se fue desarrollando y cómo una práctica que inventó el Estado en la lucha contra la insurgencia rural primero, después urbana, y después se puso a disposición prácticamente de cualquiera. Lo que estamos viendo en los últimos años, sobre todo desde el sexenio calderonista, pero no nada más, es una explosión de la desaparición como una práctica ya no solamente represiva, sino como una práctica que se utiliza en cualquier conflicto. De esto se trata un poco esta historia, y ustedes me van a disculpar, pero yo no soy político, yo soy académico. Entonces los académicos lo que hacemos es leer lo que escribimos para la ocasión. Mientras estamos aquí, miles, y quiero reiterar esto, decenas de miles de familias buscan a sus desaparecidos. No sabemos cuántos son, no con certeza. Las cifras varían según los funcionarios, según los momentos y las responsabilidades. Por ejemplo, el presidente de la CNDH dijo en un informe en Ginebra que hasta diciembre de 2012 eran 24.809 desaparecidos. Peña Nieto dijo al inicio de su sexenio que eran 26.121. En marzo de 2013 ya le bajó, dijo que eran 18.955. Pero el año pasado, en octubre de 2014, volvió a cambiar los datos, reconoció que eran 23.271. En realidad ya deberíamos saber cuántos son. Pues desde 2012 se promulgó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, pero no hay reglamento, y como no hay reglamento de la ley, pues entonces no hay ningún registro. Y esto no es un error, no es un error de datos, esto no es una falta de atención de los gobiernos, no es un problema de construcción de fuentes verdaderas. Eso no es cierto, no es por eso. Es que es parte del no tener las cifras, el no tener los datos, el no tener los nombres, el no seguirlo, es parte de la estrategia de la desaparición. Y de esto es lo que quiero contarles. Al no reconocer a los desaparecidos, al reagruparlos, al desclasificarlos, al subsumirlos en la estadística criminal, ¿qué hace el gobierno sino volver confuso su destino, su existencia, su misma detención? ¿Qué es eso sino la mismísima desaparición? El poder juega con los dígitos,
busca desindividualizar a las víctimas, deshumanizarlas, pretende hacernos olvidar sus nombres, sus vidas, sus amores, sus errores, sus vicios y sus virtudes. En el colmo, pretende que olvidemos sus caras también. Quiere hacernos dudar, callar quiénes eran, qué hacían, por qué luchaban, por qué vivían. Y esto quiero dejarlo muy claro antes de continuar. El registro de un desaparecido es una guerra sorda entre las fuerzas de la memoria y las técnicas de la desaparición. Hay que pelear a brazo partido contra todos los procedimientos discursivos, legales, burocráticos e institucionales para construir un caso, para hacer una denuncia, para presentar cargos. Y aunque apenas es el inicio, es una lucha llena de trampas, mentiras y obstáculos. En sentido estricto, si uno ve la historia y sigue los casos, hay más de una desaparición. Es un ciclo completo el que se puede recorrer entre la aprehensión de una persona y la desaparición forzada. A veces se acorta, otras se acelera, muchas se socavan. En ocasiones se presentan 2 o 3 desapariciones de la misma persona. A veces 2 o más veces se presentan las actas de defunción. También hay escamoteos, desechos, ignorancias, ambigüedades. Por eso la importancia de recordar, nombrar y archivar, pero también para tener esperanza. El registro de un desaparecido es el primer signo del fracaso del poder. Se propuso desaparecerlo y su biografía regresa como demanda política. El nombre de un desaparecido es un bofetón al poder. Eso se necesita para interrumpir el proceso desaparecedor. A veces los desaparecidos se arrancan del olvido, del secuestro, de la sombra y regresan a la lucha. Por eso no hay que descansar. Los desaparecedores cuentan con el cansancio, con nuestra desesperación. Voy a argumentar en unos momentos que todas esas son estrategias propias de esa extraña tecnología política denominada desaparición forzada. Por eso no hay que olvidar, por eso hay que registrar. Eso es lo que nos han enseñado todas las asociaciones, desde Eureka hasta Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos de Nuevo León, por ejemplo, entre tantas otras. No hay destinos inexorables. La lucha puede interrumpir el proceso desaparecedor, puede regresarlos de nuevo. Más de 150 desaparecidos que volvieron de las cárceles y paros clandestinos en los años 70 y 80, gracias a los combates cotidianos del Comité Eureka, entre otros, así lo muestran. Y creo que el sábado van a venir algunos, ¿no? Voy a tratar de contestar 4 preguntas alrededor de esta extraña tecnología que se llama la desaparición forzada. La primera es, ¿en qué consiste la desaparición? O de otro modo, ¿cuál es su particularidad histórico-política? La desaparición forzada no es, y esto tenemos que tenerlo muy claro, no es una táctica represiva como otras. La desaparición forzada no es que secuestren a algo, a alguien. La desaparición forzada no es que lo asesinen. La desaparición forzada no es siquiera que lo detengan sin juicio y sin órdenes de aprehensión. La desaparición forzada es una técnica específica que combina muchas otras técnicas, y esto es lo que tenemos que comprender para poder luchar contra eso. Y yo, desde el lado en el que me encuentro siempre, yo digo que siempre hay que empezar desde abajo, es decir, desde la víctima. A mí me interesa empezar desde los desaparecedores. A todos los desaparecedores iban a contarnos cómo le hacen para desaparecer a las personas. Para saber en qué consiste la desaparición, tenemos que empezar desde las víctimas, no hay de otra. Es la única posibilidad de entender la desaparición y su historia. Empecemos por la víctima. Un desaparecido es el que ha logrado el reconocimiento de un destino incierto, de una suerte manipulada por el poder. Su identidad es el resultado de una batalla, pero no una batalla de recuerdo contra el olvido, sino de la política de la memoria versus las técnicas de la difuminación. La desaparición pretende borrar la estancia en el mundo de una persona. Cuando tiene éxito,
no hay ningún problema. Nadie sabe nada de un desaparecido, de alguien que realmente desapareció. Esto es, no sucedió, no tuvo lugar, es lo que los antropólogos llaman un no acontecimiento. Por el contrario, cuando se registra a un desaparecido, alguien que vivió y luchó, alguien que dejó un rastro, su biografía ya es una batalla perdida por el poder, es la constancia del fracaso del poder. Quiso desaparecerlo, pero nosotros registramos y se lo regresamos como una demanda política de lo presente. En esos momentos la desaparición falló, se encuentran las huellas del individuo, se relatan las técnicas del secuestro, se especifican las condiciones de su detención, el lugar de su encierro, el momento en el que lo perdieron. Están los oficios, los informes, los documentos de seguridad, los testimonios de sus compañeros o sus vecinos. Son amarres en la historia, son las señas de su identidad, el principio de su reconocimiento. En el instante en el que se registra la identidad de un desaparecido, entonces empieza otra batalla, la de su paradero, la de su destino, la del castigo de los que los detuvieron, torturaron e intentaron desaparecer. La práctica de la desaparición, entonces, implica un trabajo minucioso de descomposición de la memoria, de confusión de datos, de reelaboración de itinerarios, fuentes y datos. Existen registros de las detenciones, hay copias de los interrogatorios, hay testimonios, no falta información, pero está convenientemente tergiversada, trucada, incompleta. Por eso yo soy de los que afirman que la desaparición es un fenómeno jurídico, administrativo, político, no es un fenómeno militar, no es un fenómeno policial. Esa es una fase muy pequeña, es sobre todo un fenómeno político, burocrático. No es un problema físico, les digo policíaco militar, es un problema político, fundamentalmente político, porque son los políticos los que tergiversan los datos, los que ocultan las fuentes, los que dicen a los burócratas que confundan, los que cambian los nombres, los que ocultan los testimonios, en fin. Con esto quisiera intentar una definición inicial un poco más compleja de las que maneja la ONU y los demás. ¿Qué es la desaparición forzada? Un conjunto de acciones, de técnicas, de procedimientos, de saberes e instituciones que tiene como propósito desaparecer al adversario y borrarlo de los circuitos políticos, económicos y vitales. ¿Por parte de quién? De agentes del Estado o agentes protegidos por ellos, que niegan su participación y esconden, confunden, borran y entorpecen la búsqueda y el destino de la víctima. Esta fue la primera pregunta, ¿en qué consiste la desaparición? Ahora quisiera abordar un poquito otra pregunta que tiene que ver cómo funciona, cuál es la mecánica de la desaparición, cuál es lo que en términos técnicos se llama la anatomía política de la desaparición. Veamos el primer caso de un desaparecido. Aquí luego está su foto. Se trata de Epifanio Avilés Rojas. Epifanio fue perseguido, apresado y amarrado por soldados del Ejército Federal en la Sierra de Guerrero el 19 de mayo del 69. Luego se lo entregaron a mandos militares a Costa Total, en Ciudad de Altamirano, y lo trasladaron a la Ciudad de México. Sabemos que estuvo en el campo militar número 1. Después, nada. Se pierde la pista y entonces comienza la desaparición. Epifanio no desapareció en Coyuca de Catalán, tampoco en Ciudad de Altamirano. En esos lugares todavía se sabía de él, al menos quién lo aprendió, quién se lo llevó y a dónde. Sus huellas se esfuman en el campo militar número 1. Ese es el lugar de su desaparición. ¿Es el final de un proceso o el inicio de otro? Punto final, pues sucede a la aprehensión, la detención y el interrogatorio, pero también punto inicial, porque hay un cambio de calidad
en el Estatuto de Epifanio. De detenido pasa a desaparecido. De un sujeto político y jurídico, cuando lo detuvieron, cuando lo apresaron, lo convierten después en un alguien que ya no se encuentra. La desaparición, por eso, es mucho más que la ignorancia sobre el paradero de una persona. Es el proceso por el cual se pretende desvanecer poco a poco la identidad del sujeto político. En resumidas cuentas, es la conversión de una persona en alguien, un alguien en riesgo de perder su biografía y su recuerdo. Por eso la importancia de registrarlo, por eso la importancia de todos los archivos. Hasta el aeropuerto de Altamirano, Epifanio estaba localizado, física y políticamente. Después desaparece, lo vuelven ilocalizable. Más aún, su misma existencia es puesta en duda. La secuencia es más o menos así: de un individuo actuante, era miembro de la CNR, de un militante de la CNR, pasa a ser un detenido político. Hasta ahí se encuentran en lo que llaman los circuitos de la soberanía estatal. Sucede algo distinto cuando el rastro de Epifanio se borra, cuando los militares callan y los burócratas confunden las señales, cuando el gobierno niega su reclusión. Entonces el detenido político tiene ya otra cualidad, ya no de un sujeto, sino de un desaparecido. Esta conversión de militante a detenido y luego desaparecido es el itinerario de lo que llaman la desubjetivación de los intercambios políticos, el tránsito de un sujeto activo a un sujeto suspendido y luego a la pérdida de su rastro en el mundo. Por fortuna, no siempre se consiguió. La desaparición radical no siempre fue exitosa. Las fuerzas de la memoria se encargaron de rastrear las huellas de los desaparecidos hasta devolverlos a la política. Primero como denuncia. Yo, de joven, me la pasaba gritando esto, justamente esta consigna: presos políticos, libertad; desaparecidos, presentación. Pero luego, no solamente como consigna, sino como persona. Es cuando regresaron y los vamos a ver, muchos de ellos, o algunos de ellos, el sábado. Por eso se dijo antes que el registro de un desaparecido inicia el fracaso del poder y sigue con los relatos de los que regresaron. Cuando ellos, los que regresaron, detallan los procedimientos de su detención y secuestro, y uno tiene que tener la piel muy dura para no conmoverse y no acabarse ahí. Son relatos fríos, monstruosos, pero son indispensables y tenemos que conocerlos para poder luchar contra eso. Y esto no es fácil. Esto es un combate. Yo quisiera recordar esto para ver la importancia de todos los grupos que combaten contra esta tecnología y lo que tienen que soportar. La desaparición es una práctica confusa, trabaja con el desconcierto, provoca incertidumbre. ¿En qué momento inicia la desaparición? Cuando se ignora el paradero o el destino de un detenido. Nunca se sabe. Podría suceder que la desaparición física le siguiera otra, burocrática, o que la desaparición se niegue, se calle, se cuestione. Desde luego el proceso puede interrumpirse en el momento que aparece el individuo, cuando se ubica el preso. En ese momento la práctica fracasó, el poder fue completamente derrotado. Entonces digo, por eso la desaparición no puede considerarse nunca como un acto, no como el acto de que lo toman y después ya no sabemos cómo. Eso no es cierto. Así no logramos entender y por lo tanto no podemos luchar. La desaparición es un proceso virtual, es una posibilidad siempre abierta. En un momento, cualquier detenido puede desaparecer. Se borran sus rastros, se pierden sus huellas, nadie sabe qué le pasó, dónde está, ni siquiera quedan registros de su estancia en la cárcel o en el mundo. Sobre todo si la burocracia empieza a emitir reportes, a escribir informes, yo digo, cuando la burocracia empieza a trabajar. Pero ¿cuál es ese momento? ¿Cuándo y cómo se traspasa el umbral de la presencia e inicia la desaparición? ¿Qué sucede después de la desaparición física? ¿Qué nuevos ciclos comienzan? Yo digo
que el proceso de la desaparición puede fecharse en el momento que inicia, en la aprehensión, y no cuando termina, porque eso solo sucederá cuando se presente al desaparecido o cuando se conozca su destino. En sentido estricto, la fecha efectiva de la desaparición nunca se sabe. Podría estar cerca o muy lejos de la aprehensión. En algunos casos, la desaparición y la aprehensión se confunden. Por ejemplo, les voy a contar un par de casos. El caso de las hermanas Sara y Ana Luz Mendoza Sosa. Fueron detenidas en Veracruz por elementos militares en un retén, allá por 1974. Lo único que sabemos de ellas es que fueron bajadas del autobús y desaparecidas. No volvimos a saber nada de eso. Es tan grave el caso que ni siquiera la CNDH lo registró. Fue uno de los tantos casos que se presentó por el Comité que no los retomó la CNDH. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando lo detienen y luego lo desaparecen, se da casi en el mismo momento. No es el caso de Epifanio, que lo detuvieron, se lo llevaron a Altamirano, lo subieron a un avión, lo trajeron a la Ciudad de México, lo metieron al campo militar, lo metieron a las barracas y a los sótanos y a los separos del campo militar. En ese tiempo, la desaparición involucra muchos otros fenómenos, muchos otros momentos. Aprehensión, primero lo identifican, porque tienen que saber quién eran las hermanas. Hay toda una labor de inteligencia ahí. Entonces, lo identifican, lo aprenden, después lo detienen y después lo desaparecen. En unos casos este ciclo es muy largo, en otros casos el ciclo es muy corto. Epifanio es uno de los ciclos largos. Las hermanas Mendoza tienen un ciclo muy corto. Miren, la desaparición inicia con la detención. Sara y Ana Luz fueron detenidas e inmediatamente desaparecidas. Es una ecuación muy simple, dos términos sucesivos. En un puesto de revisión, los militares escudriñan vehículos, caras y nombres. Buscan, saben qué buscar. Esto es muy importante por los trabajos de inteligencia militar que en México se los copiaron de los argentinos, y en la Escuela de las Américas, allá por Panamá, se les enseñaron a los militares mexicanos. Entonces buscan y encuentran las dos hermanas, las separan y las detienen. Hasta ahí la denuncia, no sabemos nada más, nada más. Inicia entonces la desaparición casi perfecta. Si no fuera porque alguien recordó sus nombres, investigó, hizo preguntas y logró asir dos identidades evanescentes, su existencia podría haber sido borrada. Esta sería la forma elemental: detención, desaparición, sin procedimientos intermedios, sin más datos de la aprehensión, sin constancias de encarcelamiento, sin pruebas de interrogatorio, sin hojas médicas ni reportes de síndicos inoportunos, porque hay algunos casos, por ejemplo algunos desaparecidos de Sinaloa, donde en los pueblos se los llevaban a la cárcel municipal y los síndicos municipales levantaban un acta para decir que allí estaban, ¿no? Y ese es un acta que después es muy útil para ver por dónde pasaron, por dónde se los llevaron. En el caso de las hermanas Sosa no hay nada, absolutamente nada. Nada más unos que iban también en el nuevo camión después dijeron que se las habían llevado y el lugar que se las habían llevado, pero no sabemos nada más de ellas. Yo digo, esta serie que va detención de desaparición, se modifica cuando se sabe a quién busca, entonces es identificación, detención, desaparición. Pero cuando se vuelve más compleja, entonces ya los puntos son muchos puntos intermedios. Va primero la identificación, después la aprehensión, después la detención y después la desaparición. Y cuando uno identifica todos estos puntos, uno tiene capacidad o tiene más posibilidades de interrumpir el proceso de la desaparición, porque es muy largo o puede alargarse. De ahí la importancia de inmediatamente registrar, inmediatamente demandar, inmediatamente buscar. Esto es lo que pasaba inmediatamente. Lo que sucede cuando
la tecnología de la desaparición se vuelve más compleja es que estas fases, estas pequeñas etapas que no siempre se cumplen, depende, y esto es bastante azaroso, implica que participen muchos otros sujetos. Si es nada más como en el caso de las hermanas Mendoza Sosa, es los militares las bajan y las desaparecen. Cuando se involucra a más, cuando el ciclo se vuelve más largo y es identificación, aprehensión, detención, desaparición, entonces pasan muchas cosas. Por ejemplo, en la última etapa, la de detención a desaparición, ya se involucran no solamente quienes los detuvieron o quienes los buscaron, sino intervienen los médicos que asisten en las torturas, intervienen los torturadores, y luego intervienen también los magistrados, e intervienen también los burócratas que registran cuando llegó, y hacen una cosa que se llama la ficha analítica, donde dice cómo llegó, a qué hora llegó, qué le hicieron, quién era, cuál es su pasado, etcétera, etcétera. Y entonces involucran otros sujetos y también otras actividades, porque empieza esta terrible fase de la deshumanización de la víctima. Cuando está la víctima detenida y empieza a ser torturada, la estrategia de la tortura es para dejar de que él o ella misma se considere ser humano y empiece a considerarse ella misma como cosa. Y una vez que ya es cosa, entonces puede ser inmediatamente desechado como tal. Esto es lo que se les enseña a los torturadores. Los torturadores son entrenados justamente para eso, pero ya no son solamente los torturadores, sino también son los médicos que regulan el dolor y que regulan la intensidad de los golpes y la intensidad del castigo. ¿Qué tanto es suficiente para que deje de considerarse a sí mismo como ser humano y empiece a hacer cosa sin que se muera? Porque una vez muerto ya no es útil. Entonces, lo importante de identificar todas estas fases no es solamente para reconocer el tiempo en el que uno puede intervenir políticamente y rescatarlo de eso, sino también dónde buscarlo y cómo se realiza la desaparición. Si sabemos todo esto, entonces ya estamos un poquito en capacidad también, en posibilidad de entender cómo una tecnología, yo llamo tecnología a esto porque es un conjunto de técnicas, de prácticas, de sujetos, de saberes. Una cosa es el saber de los investigadores de inteligencia militar que saben dónde buscar, a quién buscar, cuáles son las redes, etc. Y otra cosa es el saber muy distinto del psicólogo que entrenado precisamente para regular el miedo. Todo esto son participantes de la tecnología de la desaparición. Por eso no es una técnica, sino un conjunto de técnicas. Un conjunto de técnicas es una tecnología política. Interviene, como les decía al principio, en los circuitos políticos para alejar a la persona y sacarla de ella. Si sabemos esto, entonces tenemos capacidad o estamos en posibilidad de entender cómo algo que en 1969 empezó con un desaparecido. Epifanio fue el primer desaparecido que sabemos. La FEMOS, acuérdense aquella cosa de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales del Pasado, de triste memoria, en la época foxista, y con quien, bueno, después les cuento el chisme, no me agarré con la pinche investigadora esa. Eso les cuento el chisme después. La famosa dice que el primer desaparecido no fue Epifanio, sino fue un muchacho que se llama Rodrigo García en 1968. El problema es que no tenemos ningún registro de Rodrigo García. No sabemos nada excepto su nombre. Y la FEMOS no aborda más. Por lo tanto, nos tenemos que seguir reconociendo al primer desaparecido registrado por el Comité Eureka, o que después va a ser el Comité Europa, el nombre original está aquí, a Epifanio Vilés Rojas. Este fue en 1969, algo incidental. En 1970 no hay, en 1971 ya hay un poco más,
y siguen siendo en Guerrero. En 72 ya son mucho más, 73 son mucho más, 74 es el momento más grave de la desaparición, ¿sí? Sobre todo de los miembros, bases, familiares, coterráneos del Partido de los Pobres, en Guerrero, en la zona de Catalán, de Coyote de Catalán, todas esas zonas de las montañas de Guerrero. Pero después del 74, ya los desaparecidos ya no tienen que ver con la guerrilla rural. Empieza la desaparición en las ciudades, en la Ciudad de México, sobre todo en Monterrey, en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora. Entonces, desde el punto de vista de la dinámica histórica de la tecnología, tenemos que entender cómo de una tecnología primero incidental, un momento pasó, se volvió en 74 sistemática y después disponible para cualquiera. Aún así, hasta los años 80 y después, el Comité Eureka registra, siempre me falla el dato, 557. Hay otros que dicen que son 1500. Hay siempre un debate en esto, por lo que les decía al principio. Es muy complicado establecer el registro de un desaparecido. No es nada más decir el nombre de lo desaparecido, es decir, cuándo, quién, cómo, por qué, en qué condiciones, cómo se vio, cuándo se supo por última vez. Se tiene que tener una ficha completa con las del Comité Eureka. No todos los que trabajan ahí, Alfaben dice que son como 800, en fin. El problema que tenemos, en algún momento dado les decía, Soberanes dijo que eran 1500, después se arrepintió cuando fue Soberanes el Ombudsman. Pero ahorita ya estamos hablando de casi 30.000, si no es que muchos más, porque como no tenemos los registros y todavía no tenemos un registro completo, entonces no hemos hecho todavía una contrastación, una compulsión, una conjunción también de todos los archivos de las N organizaciones que se dedican a esto. Todavía no lo tenemos, por tanto no podemos saber la cantidad exacta, pero tenemos que eran, hasta la Guerra Sucia, llamada así, eran alrededor 500, 600. Ahorita ya son 30.000. ¿Qué pasó? Yo les propongo una suerte de primer registro de qué es lo que pasó. Y yo lo hice a partir de identificación de 5 momentos. A partir de una cosa que los marxistas le llaman la teoría de las formas del valor, y bueno, para los estudiantes pues aquí pueden entenderlo más así. La primera es la forma elemental, esta que les comentaba, es la del secuestro, desaparición. Esta es sobre todo hasta 1971, 72. Lo identifican, lo detienen, lo secuestran, lo desaparecen, ¿no? Después se complica el asunto. ¿Por qué se complica? Porque ya no solamente son los militares, sino empiezan a intervenir las policías locales, en ese tiempo la DIPS, la Dirección de Investigación Política y Social, ¿sí? En ese tiempo también lo que ahora es el CISEN, la Dirección Federal de Seguridad. Entonces ya se complica, ya no es nada más así, los militares llegan y se lo llevan, como a los compañeros de Guerrero y a los de la guerrilla rural, que hacían esto que se llaman las aldeas vietnamitas. A los de una comunidad los juntan en la cancha de básquetbol, separan hombres, mujeres y niños, llevan una madrina. ¿Tú no sabes qué es una madrina? Una madrina es un soplón que identificaba a los que eran posiblemente riesgosos, o a los que eran familiares de algún guerrillero, o a los que habían vendido vituallas a Lucio Cabañas, en fin, o sencillamente a los que odiaban, también podría ser. Y entonces lo que hacía el ejército es que se los llevaba y ya no podíamos saber desaparecer, no sabíamos de ellos.
De algunos podíamos saber, de otros no sabíamos solamente el nombre. Y siempre recuerdo, cuando hablo de esto, a uno en particular, 1971, en La Parota, allá en Guerrero, en la calle de Guerrero, se llevaron a 4. De 3 tenemos el registro, del 4 solamente tenemos el nombre. Y siempre lo recuerdo, porque a mí me conmueve mucho ese caso. Es un niño de 14 años, en otras versiones dicen que es de 13 años. Se llama José Ramírez Samaicón. No sabemos más. Nada más que tenía 13 o 14 años y se lo llevaron. Ningún familiar lo rescató. Ningún familiar ni siquiera demandó su presentación. Algunos dicen que no se llamaba José Ramírez Samaicón, sino Josué Ramírez Samaicón. Otros dicen que se llamaba Josefo Ramírez Samaicón. Por lo tanto, la CNH, cuando hace el reporte, dice que no está en posibilidad de saber si se lo llevaron o no se lo llevaron, porque como no se sabe bien el nombre y como nadie lo ha reclamado, pues entonces no sabemos. Esto es lo que ocurría en la desaparición. O sea, y así se va modificando y ya no tiene que ver inmediatamente ni con los guerrilleros ni con sus familiares en la zona de Guerrero, sino con otro tipo de sujetos peligrosos. ¿Quiénes son los otros sujetos peligrosos? Pues los que a juicio de la policía, de la Brigada Blanca, de inteligencia militar, podían ser peligrosos. ¿Y quiénes empezaron a ser? Pues evidentemente ya no la guerrilla rural, sino la guerrilla urbana, la Liga y todas las otras organizaciones, el MAR, la Canoa, todas las demás organizaciones que pudieron. Entonces, el trabajo de inteligencia se vuelve más complicado y es mucho más complejo, porque se trata de identificar a uno y a los que estaban relacionados con él, es decir, a la célula. Y entonces desaparecían células. ¿Quiénes son los peligrosos? Los que están ligados a la célula. ¿Sí? Entonces ya no es el ejército, como les decía, sino las policías locales, junto con la inteligencia militar y con la DIPS y con la DPS. Cuando esto se hace en 1974 y 1975, entonces ya tenemos una cantidad impresionante de desaparecidos, alrededor de 500, y después van a crecer más. El punto está que en algún momento entre 1978 y 82 cambia de nuevo la fase en la que se encuentra la desaparición. Ya no nada más los de las ACNR o los del Partido de los Pobres o sus células o sus familiares o sus conocidos o sus coterráneos, ya no nada más ellos, ni tampoco nada más las células ligadas a la guerrilla urbana o sus familiares, como la familia de Claparra, que es la desaparición prácticamente toda, sino empiezan a desaparecer a cualquiera. Y esto es tremendamente importante para ver la situación actual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no es necesario que la víctima sea peligrosa para el Estado, sino que sea peligrosa para alguien en un juego del poder. Cualquiera que tenga un conflicto puede disponer de la tecnología de la desaparición desarrollada por el Estado para desaparecer. Y empiezan a desaparecer gente muy extraña. Empiezan a desaparecer, por ejemplo, una enfermera de Morelia que habló en un mitin. El presidente municipal mandó que la detuvieran y está desaparecida. No estaba ligada a ningún grupo guerrillero, no estaba ligada en Morelia, no estaba ligada al mar, por ejemplo, no estaba ligada con nadie, pero sí era una activista social. Y el punto está, entonces, que ya no es una tecnología contra la guerrilla, como fue al principio, sino que se puso a disponibilidad de cualquiera. Y luego empiezan a desaparecer a los muchachos, y este era el miedo que tenían a mi edad, compañero. Eso va. Nosotros lo que hacíamos era pegar carteles. Digo, yo tenía 15 años en esa época, pegábamos carteles y era un miedo terrible pegar el cartel porque
De hecho, unos lo pegábamos mientras otros vigilaban que no fuera a llegar la policía, porque si llegaba la policía tenía sentido desaparecer. Ya hay muchos muchachos de 16 y 17 años que repartían el periódico de la Liga, aquel Madera, y los desaparecían. O algunos ligados a, por ejemplo, en Sinaloa, a lo que fue allá en el 75, 76, no me olvido la fecha exacta, de la propuesta de irrupción de los campesinos en Sinaloa, y empezaron a desaparecerlos ahí. ¿A quiénes? Pues hasta los muchachos de 17 años que trabajaban en una ladrillera, ya no tenía nada que ver con eso. Y luego el colmo es que empezaron a desaparecer también a los soldados, y esta es una gran aportación del Comité Eureka. Esta es una gran aportación incluso a nivel mundial. Yo lo he registrado. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron a desaparecer soldaditos. A su misma gente la desapareció. A Vidal, por ejemplo, un muchacho de 20 años que estaba en el norte, le llamó a su mamá para decirle que se iba a venir al DF porque iba a entrar a la escuela superior de guerra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escuela superior de guerra? Sí. Para ser capitán en segundo, y ya no llegó al DF. ¿Qué pasó con él? ¿Quién sabe? O a dos soldaditos de Sinaloa, 20 y 22 años, que desertaron, los agarraron en los mochis y no supimos más de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tecnología de la desaparición fue desarrollada por el Estado, por el Ejército, por la Brigada Blanca, por la Policía Militar, y después se puso a la disponibilidad de cualquiera, absolutamente de cualquiera. Esto es lo que quiero contarles un poquito con más detalles y con más datos para llegar al caso actual y cómo en Ayotzinapa se llega al límite. Y con eso terminamos. A principios del 75 se genera una mutación fundamental en el campo de lo reprimible, es decir, a quien reprime. La práctica se modifica por el campo en los sujetos a desaparecer. Es una forma que se aplica menos en un territorio, como al principio allá en Guerrero, delimitado, que sobre los individuos ligados por relaciones políticas, culturales o subjetivas en espacios muy heterogéneos. La forma equivalente ya no se da en el territorio ni en un campo de ejercicio del poder, tampoco en una lucha, se da en la subjetividad, en las relaciones, en la forma de vida y en la cultura. Empezaron a desaparecer muchachos porque tenían el pelo largo y traían libros de Máximos en el brazo. Entonces, la desaparición se vuelve una forma inmanente, virtual, que puede o no regresar a la simplicidad de la forma elemental, aquella de secuestro, desaparición, porque de lo que se trata es de ubicar a los individuos peligrosos, porque en cualquier momento cualquiera podemos desaparecer después de una confrontación, y no tiene que ser guerrillero o familiar o simpatizante, basta que sea un adversario, como lo mostraron fehacientemente los agentes judiciales desaparecidos, los soldados, los estudiantes, los niños o incluso los no nacidos. Les cuento un caso de los niños. En Cuernavaca, dos niños que no puedo decir sus nombres, de 14 y 15 años, fueron desaparecidos por Acosta Chaparro. Él fue y se los llevó. ¿Por qué a los niños de 14 y 15 años? Porque no los buscaba a ellos, sino buscaba al papá. Y como no encontró al papá, se llevó a los niños. O en el caso de los no natos, hay muchos casos, Cristina por ejemplo, hay muchos casos de compañeras que fueron detenidas y luego desaparecidas con varios meses de embarazo. ¿Qué pasó con los niños, niñas? Nadie sabe. Entonces también desaparecían a no nacidos. La forma virtual es una derivación de la forma equivalente porque trata ya no de la represión a los enemigos políticos, sino de la difuminación de todos los adversarios en cualquier campo de enfrentamiento por cualquier institución o grupo que aprenda o alguien que secuestre o tome rehenes. Se vuelve una tecnología neutra, de aplicación general en cualquier enfrentamiento.
Es lo que puede denominarse la polivalencia táctica de la desaparición, cuando todos y todas podemos desaparecer en cualquier momento, sea por las agencias estatales de seguridad, por los guardias blancas como en Monterrey, por el crimen organizado o por bandas anónimas. Una suerte de trivialización de la existencia, de inmanencia de la desaparición. En algún juego estratégico, en un momento dado, cualquiera puede desaparecer. Basta una sencilla detención para que nunca más se sepa de mí, de ti, de quien sea. Y puede ser por un conflicto político, de negocios, criminal o personal. Basta una disputa para que la desaparición sea un destino posible para quien sea. El Estado creó la práctica en una situación particular, allá en Guerrero, a principios de los 70 con la guerrilla, contra la guerrilla rural. Luego la generalizó en los enfrentamientos políticos y a través de ligas con sectores y personajes de las Fuerzas Armadas. El narco la retomó, el crimen organizado la generalizó y, según se observa en la primera década del siglo XXI, se encontró disponible para todos. Me detengo un momento en esta última fase para dar nombres, datos que se puede. El 5 de diciembre del año 2000, en Tijuana, elementos de las bases de operaciones mixtas detuvieron y desaparecieron, fíjense aquí, a los agentes judiciales Rubén Díaz, Julio César Calvo, Juan Gabriel Huerta. Extraño caso, las agencias de seguridad desaparecen a sus agentes, pero no era la primera vez que pasaba. En 1977, en abril, los agentes judiciales Jesús Mercado, Víctor Manuel Arballo, Felipe Estrada fueron llamados al cuartel de la 9ª Zona Militar para una comisión. Nunca volvieron a salir. Lo mismo les ocurrió 3 días después a los responsables de seguridad del gobernador Isidro Villalba, Jesús Humberto Martínez y Ramón García Rivera. Acompañaron a su jefe a las instalaciones militares después de presenciar el desfile del 1 de mayo. El gobernador se retiró, los guardaespaldas no salieron. Nadie sabe qué les pasó. ¿Dónde quedaron? ¿Qué fue de ellos? El Comité Eureka también ha reconocido y luchado por lo que les contaba, la desaparición de miembros del ejército. Alejandro Díaz Acosta tenía 20 años cuando desertó junto con su amigo Vidal J. Valdés, de 23 años. Los aprendieron el 24 de febrero del 79 en Los Mochis. Desde entonces nadie sabe de ellos. Los detenían en su casa, en lugares de diversión, en los mismos cuarteles. El teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán desapareció el 8 de mayo del 93 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estaba adscrito al 26 Batallón de Infantería, destacado en esa ciudad. Ese día se comunicó con su madre para informarle que se trasladaría a la Ciudad de México, porque les decía que venía a la Escuela Superior de Guerra. Nunca nadie supo de él. ¿Por qué? Ajustes internos en los organismos de seguridad, encargos de grupos criminales, ligas con el narcotráfico, no se sabe. Pero estas desapariciones ya no tienen nada que ver con aquellas del inicio, con las luchas contra insurgentes, con los combates políticos de principios de los años 70. Son otras, parecen ser otras cuando la frontera norte, por ejemplo en Ciudad Juárez, en Tijuana o en Tamaulipas, las desapariciones tienen otro nombre, tienen otras víctimas y tienen otros propósitos, como los 39 petroleros desaparecidos en Cadereyta. Tienen otro nombre, tienen otros propósitos, y para confundirnos les han llamado los levantones. Así, sin más, llegan en un coche negro o en una pick-up blanca como en Matamoros. Los suben, se los llevan, desaparecen. Ni se reivindica el secuestro, y esa es la gran diferencia con un secuestro. Un secuestro, alguien lo reivindica y pide algo por el secuestrado. Es un sujeto de intercambio. En la desaparición no hay intercambio, no hay secuestro, es algo totalmente distinto. No se exige rescate, nada, y ya no son estudiantes infectados por ideologías extrañas, como decían antes, tampoco guerrilleros de causas perdidas, como decían antes, o activistas de movimientos sociales. Son otros, son los policías, los agentes, los camellos, los soplones, los distribuidores, los traidores, los halcones, los migrantes, las mujeres, los travestis, los gays, los viajeros, los comerciantes, los ganaderos, los jóvenes.
es otra práctica, otra forma de desaparición, ya no inmediatamente política por la lucha, pero política por el control del territorio y el control de los cuerpos. Es una desaparición ligada al narco, al crimen, a las bandas organizadas. Ya es una práctica represiva, sino una práctica criminal, una práctica de los negocios, de la conveniencia, de la ilegalidad, de la impunidad manifiesta o de la concertación entre los agentes de seguridad estatal y las bandas de criminales. Aunque también se ha convertido en una suerte de matriz de ilegalidad, porque estos procedimientos sirven para velar las desapariciones clásicas, por llamarlas así, las ligadas a conflictos políticos de la más diversa forma, o a los defensores de derechos humanos o a los periodistas. La práctica de la desaparición, entonces, cuando menos desde los años 90, fue reutilizada por el crimen organizado. No desapareció del arsenal represivo del Estado, pues siguió siendo usado en la guerra silenciosa contra los zapatistas, en las batallas rurales o en los conflictos postelectorales. Y, por ejemplo, los periodistas lo saben muy bien, más que ya se les olvidó por sus negociaciones. Pero fue reprocesada por los cárteles, las bandas de secuestradores, las industrias delictivas y las concertaciones propias de la impunidad. Entre el primer desaparecido político, aquel Epifanio, la familia Tecla Parra, Adolfo, Artemisa, María Violeta y su madre Ana María, Jesús Piedra Ibarra, César Durantes Lorenzo, que es un campesino detenido en el Paseo del Limonero en el 76, en Eugenio Rodríguez Hernández, desaparecido el 4 de agosto del 76 junto a los otros 3 hermanos, Eugenio, Eva y Fulgencio, en San Martín del Cubero, en Guerrero. Los niños Pastor y Justino Romero Flores, de 13 y 14 años, bueno, ya les dije los nombres, aprendidos en Cuernavaca el 9 de septiembre del 76 por la Brigada Blanca, al mando del general Arturo Acosta Chaparro para castigarle a su padre. Entre ellos, y los levantados de Tijuana, las mujeres de Juárez, los secuestrados de Morelos, los 38 petroleros de Cadereyta, la detención, desaparición de Melchor Fuentes, el vaquero galáctico, por policías municipales de Monterrey. Entre ellos no hay liga de continuidad alguna, no pertenecen ni a un mismo campo ni a los mismos propósitos, se engarzan porque unos y otras han sido objetos de una práctica que el Estado formó y desarrolló y el crimen organizado retomó posteriormente. Si algunos generales como Chaparro, sometidos y condenados por la mismísima justicia militar, que no se nos olvide, fueron los personajes que enlazaron la guerra sucia con el crimen organizado, esto fue así, dicho por el ejército, no por nosotros. Los levantones son la práctica que recoge la tecnología represiva del Estado y la pone al servicio de esas fuerzas turbias en donde se vuelven indistinguibles los agentes del Estado y los del crimen organizado. Círculo completo, solidaridad silenciosa, transferencia de sujetos y técnicas represoras. Las relaciones entre el gobierno y la criminalidad son mucho más profundas que una vulgar corrupción. Yo creo que el Estado es el verdadero maestro de los criminales. Cuarta y última pregunta. Voy a utilizar la experiencia de Ayotzinapa para mostrarlo. ¿Para qué desaparecer a los adversarios? No les bastaba reprimirlos, disciplinarlos, matarlos, como lo habían hecho tantas veces, las más recientes en el 2011, me refiero a los estudiantes de Ayotzinapa, con el asesinato impune de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera, o más reciente, Freddy Vázquez y Eugenio Tamarín en enero del 14. No les bastaba reprimirlos, no les bastaba herirlos, no les bastaba detenerlos, apresarlos. ¿Qué se busca con la desaparición? Primero, trazar los límites de los conflictos, la conducción de las controversias y el orden de las resistencias. Como lo estaban haciendo esos días con la lucha del IPN, acuérdense, los mismos días, el 26 de septiembre, fue el 25, se reunió con el secretario de Gobernación, nos recibió mangas de camisa. Estas
Esas luchas serían permitidas y toleradas, incluso alentadas. Por fortuna, los estudiantes del IPN no cayeron en la trampa, pero indica muy bien la forma de luchas admitidas y las que no son admitidas. Los que se ubiquen fuera del formato establecido no serán adversarios ni ciudadanos inconformes. Según el gobierno, no serán. Se trata de una suerte, y es el primer objetivo, el primer efecto de la desaparición, de la determinación de los márgenes permitidos de las resistencias. Segundo, al desaparecer a los normalistas, no se busca desconocer su lucha, las condiciones de su existencia, las razones de sus batallas. No se trata entonces de manipular los conflictos, jugar con el reconocimiento, tamizar las demandas y franquear convenientemente las aceptables, algo así como un sedazo de las resistencias. Tercero, en este caso se aplicó a un grupo, pero busca efectos mayores, colectivos. No puede ser una tecnología global, sino particular, localizada, que afecta a los normalistas, en este caso, pero persigue efectos sobre toda la colectividad, al regular la imitación de los que resisten o de los que luchan, una suerte de advertencia mimética. Cuarto, busca formular el miedo, gobernar los instintos básicos de los individuos, trabajar sus angustias. Es algo así como un ordenamiento del temor. Los 43 desaparecidos en Iguala son el punto límite de la desaparición forzada como práctica represiva del Estado. Punto límite, quizá no porque sean los últimos, por desgracia, sino porque la regresaron a la práctica, a la política. Lo que en los años 70 hicieron las doñas del Comité Eureka, cuando la convirtieron, y eso es lo que todavía no reconocemos y admiramos lo suficiente a lo que hicieron las doñas. Convirtieron a la desaparición en una demanda política, le dieron nombre, nos explicaron en qué consistía algo que no existía, construyeron un objeto político del que incluso los sinvergüenzas hoy día todavía lo utilizan. Se reconoció su especificidad, su tipo delictivo y su historia negra. Hoy, eso que hicieron en los años 70 las doñas, lo reviven los padres de familia de los normalistas para incorporarlos a la agenda política nacional y más aún para enlazarlo con las víctimas de la guerra contra el narco y regresarlo como denuncia, como exhibición descarnada de un régimen político criminal, de una forma estatal que ya no traza linderos con el crimen organizado, sino que se confunde con él, con sus intereses, en sus prácticas y en su defensa. La desaparición de los 43 ha regresado a la política con una centralidad impensada hace poco tiempo. A pesar de las decenas de miles de desaparecidos en los últimos 8 o 10 años, hoy ha puesto en evidencia la estructura criminal del Estado mexicano, a lo largo y ancho del territorio nacional, en todas las clases sociales, ideologías y formas de vida. De hecho, la frase aquella de "fue el Estado", que se creó aquel 22, es inapelable. No solo fueron los policías, el alcalde y su esposa, el crimen organizado, los soldados que no intervinieron, o quizás intervinieron, según el general Gallardo y muchos más, los que detuvieron y dieron las órdenes. No solamente fueron ellos, sino todos los demás, los que realizaron las indagaciones y perdieron o confundieron las pruebas, los ministerios públicos que reaccionaron interesadamente tarde o con evasivas, los que callaron, los que tardaron días en reconocer la desaparición forzada. Todavía nadie acusa de desaparición forzada, recuerden, los que utilizaron todos los recursos económicos, materiales, logísticos, de armas, de hombres y mujeres, de peritos, de investigadores, y nada. Por eso, cuando el 7 de noviembre, ¿se acuerdan? Aquel nefasto Murillo Karam concluyó sin concluir, explicó sin explicar, sin dar pruebas, prometiendo seguir una investigación al infinito, aunque advirtiendo que lo más probable es que hayan sido asesinados, cremados hasta convertidos en cenizas y tirados al río. Lo que en realidad este sinvergüenza estaba diciendo es que no se pueden encontrar, que están muertos, pero no se sabe dónde, ni hay modo de reconocerlo. ¿Cómo se llama eso?
sino una estrategia de la desaparición. Murillo Karam es el último eslabón en la cadena de la desaparición forzada, es el último desaparecedor. Fue el Estado, no evidencia la incomprensión política de la multitud que lo escribió y lo corrió. No es una debilidad conceptual que impide identificar culpables con nombres y apellidos, como dicen por ahí, sino al contrario, es una denuncia política sobre las condiciones institucionales y políticas en las que se hacen posibles las desapariciones forzadas. No hay desaparición forzada sin la complicidad por acción o por omisión de distintas agencias gubernamentales y de los tres poderes del Estado, sin impunidad y sin intereses políticos y burocráticos, partidarios y judiciales. En eso consiste la denuncia, no solo a Peña Nieto, sino una forma de Estado también en la que ya no es posible distinguir las fuerzas del orden y las del crimen organizado, en las que policías municipales responden a grupos delictivos y donde las relaciones familiares y políticas, por ejemplo con Guerreros Unidos, son tan cercanas que no se distinguen, donde los funcionarios municipales y los estatales comparten intereses y complicidades, donde los gobiernos locales, estatales y federales administran las denuncias, discuten sobre responsabilidades a pesar de estar marcadas por la ley, pero consienten, aplican la ley de manera discrecional. No hay donde los partidos políticos defienden sus posiciones en la administración pública y en la representación popular antes que responder a las demandas sociales, donde la economía del crimen ha penetrado todos los circuitos políticos, económicos, judiciales y financieros. Ese es el estado criminal de nuestros días, por eso fue el Estado. Frente a eso, frente a todo esto, se ha revelado una figura impensable de la política, la multitud. No es un sustantivo numérico, sino un personaje político, un nuevo sujeto histórico de la protesta, que desde la singularidad, desde las diferencias, desde la diversidad, puede encontrar puntos de contacto con nosotros para armar una protesta política. Y sí, aunque resulte extraño para analistas y viejos ideólogos, sobre todo para los viejos ideólogos, este es un movimiento político articulado y potenciado por los sentimientos. Suene como suene, a los que les moleste me vale más. Es un movimiento articulado por el amor y por la solidaridad. Desde el amor encontraron a otros como ellos y construyeron una protesta inédita en el país, tal y como lo habían hecho las doñas del Comité Eureka en los años 70, pero ahora multiplicadas por decenas de miles. Como lo había hecho Rosario Ibarra, madre de Jesús Piedra, doña Celia Piedra, esposa de Jacobo Nájera, doña Lichita Vargas, no me acuerdo de doña Lichita, madre de Eduardo Hernández, doña Elisa Gutiérrez, madre de los hermanos Arturo, Pedro, Felipe y David Cortés Gutiérrez, 4 desaparecidos de Oaxaca, doña Luz Pineda, esposa, hermana de Víctor Pineda, doña Sara Hernández y Pavel Ramírez, esposa e hijo de Rafael Ramírez Duarte, y tantas otras en un viaje personal que inició por sus hijos, padres, hermanos, esposos, en el cual encontraron a muchos como ellos y nos encontramos a nosotros mismos. Desde el amor a la política, un viaje indispensable, la única vía de acceso que vale la pena, creo yo. Es ese viaje al que hoy nos convoca a la memoria y a la acción solidaria, y junto a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, de Guerrero, de Monterrey, de Coahuila, de Chiapas y de todo el país, debemos de decir: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias. Agradecemos a Roberto y bueno, acaban de llegar los padres de normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Está con nosotros Emiliano Navarrete Victoriano, Bernabé Abraham, Pedro Juárez González y Epifanio Álvarez Carvajal. Entonces, bueno, les pasaríamos a dar la palabra a ellos. Frente a que justamente ayer se cumplieron 8 meses de la desaparición de los 43 normalistas,
y que hoy por hoy ni el gobierno mexicano no ha dado respuesta a esta exigencia que, como ya lo planteó Roberto, no es solo de ahora, es de hace más de 3 décadas. Entonces, pues, compañeros, si pueden pasar para acá, por favor. Buenas noches, señoras que nos acompañan. Gracias por invitarnos. Yo soy Pedro, familiar de Yosivani Guerrero. Pues platicarles, decirles de lo que hemos vivido durante estos 8 meses de sufrimiento. Se nos hizo tarde, venimos de una actividad también, no pudimos llegar a tiempo, no escuchamos bien la participación del Señor. Y creo que es un conocedor de la desaparición, y nosotros hemos dicho y le hemos gritado a los 4 vientos al gobierno de México de que todo esto es una desaparición forzada porque participaron las policías municipales, federales, militares, y por esa razón nosotros siempre hemos reprochado al gobierno de que fueron ellos los que salen de nuestros familiares. Durante este recorrido nosotros hemos andado por el monte buscando pistas de nuestros familiares. Por eso al gobierno siempre le estamos diciendo de que, desmintiendo de su verdad histórica. Cuando eso salió, cuando Murillo Karam empezó a declarar sobre el caso de la verdad histórica, a nosotros nos dolió mucho porque nosotros estuvimos presentes cuando ellos dijeron que habían estado en Cocula y que habían sacado todas las evidencias y que decían y aseguraban que ahí se habían quemado nuestros hijos. Nosotros estuvimos, nosotros anduvimos en el monte, en el campo, nosotros nos metimos después de que se quitaron ellos, nosotros nos metimos a Cocula, al basurero, y nos dimos cuenta que era difícil. Nosotros a nuestra experiencia de campesinos, a nosotros se nos hacía difícil que cómo era posible quemar 43 cuerpos en ese lugar. No compartíamos esa conclusión que decía el gobierno, porque dentro de los restos encontramos huesos de animales, porque donde decían que los habían quemado había piedras abajo todavía fuertes. Pues nosotros agarramos los machetes y les pegamos y estaban duras pues totalmente. Entonces nosotros desde ahí empezamos a decir que el gobierno tenía algo escondido, que el gobierno no estaba haciendo la investigación en el campo donde fueron los hechos, sino que lo estaba haciendo en el escritorio, en su oficina lo estaba haciendo. Todo esto nos ha dolido mucho. Son 8 meses de andar buscando. Ahora, actualmente,
la nueva estrategia que ha estado actuando el gobierno contra nosotros, es de la represión. Nosotros ahora se lo gritamos más fuerte. Nos ha metido gente infiltrada entre nosotros, ha mandado gente, nos ha querido dividir, nos han ofrecido dinero y no hemos aceptado nada, porque nosotros lo que queremos son nuestros familiares. Ha mandado a políticos y le hemos dicho, nos han prometido muchas cosas, nosotros les dijimos que no queremos ningún apoyo, queremos, y que si ellos pueden, que nos entreguen a los familiares, que nos den una verdad, pero una verdad cierta, porque lo hemos gritado y como nos ha dicho, nos ha criminalizado, nos ha dicho que somos vándalos, que somos anarquistas, que somos guerrilleros. Somos quizás unos padres, unos familiares desesperados. Somos unos padres que tenemos tristeza, porque aquí en México no nos pueden dar una solución, porque aquí en México no se respetaron los derechos humanos y no se están respetando. Decidimos irnos a otros lugares, a otros países, para decirle a la gente de que aquí estamos sufriendo como mexicanos. Ha sido una lucha muy cansada, pero tenemos todavía el valor, tenemos todavía el aire, la esperanza, el calor de todas las organizaciones, de todos ustedes, la comprensión, porque pues hemos luchado contra todo. Hay personas que hasta nos han insultado cuando venimos exigiendo justicia en la calle, y contra eso tenemos que luchar también. Nos ha dolido que la gente nos diga y nos catalogue de una manera que, pues de mal, ¿no? Quizás ellos nunca han perdido algún ser querido, pero pues nosotros no vamos a descansar. Estamos dispuestos a lo que venga. Esto no termina aquí. No sabemos cuándo van a estar en paz con toda nuestra familia, porque pues nuestras vidas cotidianas que traíamos nosotros ya no tenemos nada de lo que teníamos antes. Estamos destrozados dentro de la familia y no tenemos paz, y por eso le vamos a exigir al gobierno de que acepte, o de que las organizaciones, o no sé con quién nos va a ayudar para que acepten su responsabilidad del gobierno. Pues es una parte, señores, de todo el sufrimiento y de la desesperación que tenemos. Pues no decimos que vamos a terminar en un corto tiempo, ni también vamos a terminar bien. El gobierno, desgraciadamente, ya nos dio el primer aviso de que pues nos tiene que callar, nos tiene que parar. La semana pasada detuvo a tres padres de familia que venían a México a una actividad, y ya nos dio el aviso. Y en estos 8 meses hemos entendido de que el gobierno es estratégico, es mañoso. Entonces pues estamos dispuestos a todo. Vamos a llegar hasta donde podamos llegar, hasta donde sea lo último, pues, hasta que acabe con nosotros, tal vez, o que nos calle, pero para siempre, porque mientras no tengamos a nuestros familiares no vamos a estar tranquilos. Lo único que tenemos es decirle que si no nos hace justicia, él no va a tener paz. Él no va a tener paz. Nos vamos a mover por donde sea necesario, con el apoyo de las organizaciones y con todos ustedes, que ustedes nos ayuden a hacer el eco que nosotros estamos gritando. Yo creo que pues podamos presionar para ver si sensibilizan para entregarnos a nuestros familiares. Gracias por el apoyo. Buenas tardes, señoras, señores, jóvenes,
nombre es Bernabé y mi hijo se llama Adán Abraham de la Cruz. Realmente, desde el día 26 de septiembre, desde el día que sucedió este caso, la desaparición de nuestros hijos, los 43 estudiantes y 3 normalistas que cayeron en Iguala, realmente para nosotros es desagradable, porque al pensar de este gobierno que tenemos, yo nunca pensé que este gobierno fuera así, matar a nuestros hijos, secuestrarlos, desaparecerlos. Realmente no me daba yo cuenta. Hoy que pues desaparecen a mi hijo, me empiezo a dar cuenta de qué clase de gobierno tenemos. Realmente para mí, desde esa fecha, pues la vida me ha cambiado, no tan solo a mí, a mi familia, a toda nuestra familia que nos rodea, que convivimos ahí, en nuestra casa. Realmente, pues, lo hemos pasado difícil a través de que este gobierno no nos da ninguna información sobre el paradero de nuestros hijos. Aunque nosotros sabemos que ellos se los llevaron porque fueron policías municipales, estatales y federales quienes se los llevaron, quienes tuvieron que ver en la desaparición forzada de nuestros hijos. Hoy a 8 meses, pues realmente todavía estamos en pie de lucha. Yo he dicho que le voy a seguir exigiendo al gobierno, a mi hijo, a los 43 estudiantes vivos, porque vivos se los llevaron. Yo realmente no voy a aceptar si el gobierno me entrega a mi hijo muerto. Yo no voy a aceptar. Por eso he dicho que, pues, más que nada que le piense bien el gobierno, que analice bien la cosa, porque realmente los 43 padres no nos vamos a quedar conformes. Vamos a luchar hasta encontrar a nuestros hijos con vida, porque realmente nosotros no los queremos muertos. Nosotros no les dijimos que se los llevara, nosotros no les dijimos que los secuestrara. Realmente esto es algo que pues tuvo que pasar y que hoy nos damos cuenta, no nomás nosotros, sino también ustedes, todos los ciudadanos, de qué clase de gobierno tenemos. Por eso hemos dicho que vamos a luchar hasta pues encontrar a los 43 estudiantes y seguir luchando para que se respete los derechos humanos de todos nosotros, porque este gobierno realmente no lo respeta, porque realmente hasta la vez se siguen desapareciendo, sigue habiendo muertos, y realmente pues esto no debe de seguir pasando. Entonces los invitamos a que nos sigan apoyando, que estemos unidos para enfrentarnos a este mal gobierno, que realmente quizás nosotros, por ser campesinos, ser gente pobre, que no tenemos el recurso para mandar a nuestros hijos a estudiar otra escuela pues de categoría, quizás por ser normalistas, pues el gobierno quiere desaparecer a los normalistas, quiere desaparecer las escuelas. Por eso pues el gobierno es lo que quiere, pues acabar más que nada con la gente pobre. Y los invito a que nos sigan apoyando y que luchemos juntos hasta encontrar a los 43 estudiantes. Gracias.
Buenas noches, señores. Antes que nada, verdad, una disculpa por haber llegado un poco tarde, verdad, que andábamos un poco retirados de aquí, verdad, pero pues ya estamos aquí, ¿no? Y a mí me da gusto, verdad, de estar aquí con ustedes, con gente con experiencia. Para mí es algo agradable, y aprender también de ustedes, señores, ya que la vida no se vive nada más por vivirla. Yo creo que los años, la experiencia, es muy buena, y me da gusto, de verdad, que haber de todas las edades, verdad, para mí es agradable. Pues sí, señores, soy Emiliano Navarrete, soy padre de José Ángel Navarrete González, un jovencito de 18 años que hace un año terminó la preparatoria, ¿verdad? Y como todo padre, ¿verdad? Pues quiere que su hijo pues sea un poquito, que aprenda un poco más, ¿no? Yo pues, no soy nada, soy un simple albañil, ¿verdad? En mi pueblo. Entonces yo quería que mi hijo pues siquiera pues maestro de primaria, no sé, para ir a enseñar a las comunidades marginadas, de allá del gobierno no se acuerda de nadie. Entonces, desgraciadamente, pues, ¿verdad? Nos ha cambiado la vida, y dando un giro, pues como se dice, de 360 grados, ¿verdad? Ya que este gobierno exactamente ha hecho una desaparición forzada en contra de nuestros jóvenes, privándolos de su libertad en contra de su voluntad, ¿no? Entonces es desagradable, inhumano y cobarde que hicieron estos personas que no se merecen llamar hombres. ¿Cómo un hombre será posible de agredir a unos jóvenes con armas de fuego? A mí me daría vergüenza cometer una gran atrocidad contra un niño. Y hermano, yo como padre, señores, créanme que estoy lleno de coraje. Me duele que le hayan pisoteado la dignidad de nuestros jóvenes, unos jovencitos inocentes. Se aprovecharon de ellos sin importarles que decían que eran estudiantes. Ellos siguiendo disparando, no los quisieron matar porque lo hubieran hecho. El gobierno dice que le echan la culpa a unos maleantes. ¿Por qué? Porque a esos, ¿quién los va a reclamar? ¿A esos qué? Son lacras de la sociedad. ¿Por qué nos dice? Fue Aguirre el gobernador, en complicidad, gobierno militar, federal, estatal, municipal, dicen que no son culpables. Señores, en Iguala hay un lugar que le llaman el C4, donde se monitorea. Ahí había en esa noche personal municipal, militar, federal y estatal. Saben exactamente dónde están nuestros muchachos. Se los llevaron diciendo, ¿verdad? Nosotros empezamos a buscar quién nos daría la cara. El que nos daría la cara, señores, presidente municipal, que da vergüenza definitivamente. ¿Qué clase de seres humanos nos están representando? Desgraciadamente me doy cuenta, señores, a lo que me pasa hoy en día por la desaparición de nuestros hijos. Creo que viví yo en la ignorancia muchos años. Hoy me doy cuenta que esta porquería de gobierno no merece representarnos. No sé hasta cuándo aguantaremos que siga cometiendo esos atropellos contra el pueblo, contra nosotros. Yo como padre de familia, señores, hemos buscado a nuestros hijos mucho tiempo, ya los 8 meses, hemos buscado con el gobierno federal participando
con ellos e ir a muchos lugares durante casi 6 meses, ¿verdad? Casi no veníamos mucho a este tipo de actividades. Andábamos a veces en el cerro, por otro lado, buscando a nuestros muchachos donde decían que los tenían rayando amapola. Allá íbamos nosotros. Aquí somos las personas que siempre estuvimos en el campo, viendo plantíos de marihuana, amapola. El gobierno sabe a dónde existe todo ese tipo de cosas, pero nosotros no íbamos a buscar a tumbar todo eso, ¿no? Nosotros íbamos a buscar a nuestros hijos. Eso no nos corresponde y no nos compete. Desgraciadamente, como les digo, las personas que nos debían de haber dado la cara huyeron como ratas. El gobernador igual. Solitos se declaran cómplices o partícipes de lo que hicieron. ¿Quién nos daría la cara? ¿Quién va a ser la persona que responda por los actos criminales que hizo esta porquería de seres humanos? Tuvimos que venir a hablar con este señor, presidente de sus amigos, no mío, y de sus familiares, yo creo. Pero no fue gracias a que él nos mandó a traerse a ver qué pasaba en Guerrero. Definitivamente no se daba cuenta. Menosprecia lo que le pasa a los demás. Y yo he dicho que no menosprecies a ningún ser humano, por muy humilde que lo veas. Merece respeto, porque el día que se ponga te va a dar en la madre a cualquier cabrón que tenga gobierno, que sea de donde sea. Tuvimos que llegar aquí, no porque él nos mandó a traer, gracias al apoyo de la República Mexicana, gente que tiene corazón, el Señor se dignó a recibirnos. Como dije, yo no lo vengo a ver por guapo a este cabrón, lo vengo a ver porque desgraciadamente es una persona que va a dar la cara por los actos criminales de su gobierno en el Guerrero, y se lo dije en su cara. No vengo a pedirle favor, lo quiero ver aquí de frente, que nos dé respuestas serias. No lo quiero ver que huya como lo hicieron sus amigos. No vengo a tener amistad con nadie del gobierno, no me interesa. Esto me tiene muy indignado como mexicano. Soy una persona pobre, pero puedo responder en el momento que quiera de frente. Los hombres moremos de frente, no por la espalda. Solamente los cobardes matan por la espalda. Hemos pasado definitivamente, señores, 8 meses entre mentiras de el de la PGR, el señor inhumano, diciendo una vil mentira, sin importarle que sus palabras dañarían a una madre de familia o un padre de familia. Nunca jamás lo hemos creído, señores. Como les digo, nosotros hemos andado buscando a nuestros hijos en el campo, no como ellos, que en la oficina y lo que traiga aquel gato. Hicimos esta investigación. No ha habido tal investigación, señores. Lo podemos sostener enfrente de cualquiera de ellos. Entonces por eso a nosotros no nos va a mover, no nos mueve. Los muchachos jamás fueron quemados ahí. No existen evidencias, definitivamente. ¿Cómo será posible? Dicen que encontraron 42 casquillos de calibre 22 y uno de 9 milímetros. Y en la declaración de una porquería de esas que detuvieron, dijo que venían muertos por asfixia 16 jóvenes o 15, no recuerdo bien. ¿Acaso los volvió a matar? Una mentira tan... que no tuvieron cerebro, no tienen cerebro para hacer una mentira pues más o menos creíble. Pero ¿qué se puede esperar de gente inhumana? Pues solamente puras cosas malas. Decepciona como mexicano
que estemos representados por unas personas sin sentimientos, que solamente sirven para ellos mismos. Nosotros hemos llegado hasta acá con muchas organizaciones, derechos humanos independientes, no de gobierno. Cuando estaban en Chilpancingo, pues esos jamás hicieron nada por nosotros. No existe. Como les he dicho, aquí quiero ver la capacidad que tienen como representantes de derechos humanos, a ver si en realidad están capacitados para defender nuestros derechos o solamente para traer las siglas aquí marcadas en su pecho. He tratado de ser un poco derecho, hablar con la verdad. Un día que fue un representante del Papa a vernos, créeme que en tu desesperación cuando ves una persona, sientes que esa persona es la elegida. Pero pasa el tiempo, te vas desilusionando. Aprendí a decirles, si en realidad pondrían un granito de arena para ayudarnos, que lo hicieran. Podíamos dialogar. Y si no, que no les quitaba yo su tiempo y no me quitaran el mío. He tratado de ser un poco claro. Hasta este tiempo, pues, creo que este gobierno no ha habido quien lo ponga contra la pared. Tenemos la verdad nosotros. Está clara. Yo creo que las personas que pensamos, no nos puede engañar cualquier persona. Y pues, créeme que a mí me ha lastimado bastante, pero me ha hecho fuerte con más coraje. Apostaré mi vida el día que yo lo decida, mientras lucharemos por la paz, porque nuestros hijos desgraciadamente están en manos de personas cobardes e inhumanas. A mí al principio salía de la casa, íbamos a buscar con mis compañeros al monte o por otros lados, salíamos a ver a las 5 de la mañana, trataba yo de llegar ya que mis hijos estuvieran dormidos, no quería verle su carita. Me he partido el corazón. Llegué yo a las 12 de la noche pensando que mis otros dos hijos ya estaban dormiditos. Abrí la puerta, estaban los dos sentados ahí, esperando noticias de su hermano, que yo les dijera, ¿saben qué? Hijos, ya lo encontré. Duele, señores. Y eso me llena más de coraje. Un día me llevé, teníamos una información, me llevé un suéter, unas playeras para mi hijo. Dije, lo voy a encontrar, ahí está. Le voy a llevar un suéter, o a lo mejor tiene frío. Tantas emociones que te pueden tumbar al piso. Pero yo les dije, todo esto me va a llenar de coraje. Créanme que eso también nos ha mantenido aquí. Buscaremos, como les digo, siempre por la paz, porque están su vida de por medio. El día que no sea que nos quiera engañar, creo que esto no va a quedar así. Daré la vida. Creo que yo no voy a seguir permitiendo. Prefiero, como dicen, morir a vivir como un gusano, ¿no? Me da este gusto de que nos hayan invitado, señores, y disculpen por las malas palabras tal vez, pero no puedo hablar cosas bonitas ni buenas. Creo que hablo lo que siento. Gracias, señores. Sí, buenas noches a todos. Primero que nada, una disculpa por llegar tarde ya, ¿no?
Andamos en otro evento y pues se nos hizo un poco tarde. Mi nombre es Epifanio Álvarez Carvajal, papá de Jorge Álvarez Nava. Pues como dice el compañero, desde un principio nos hemos dedicado a buscar a nuestros hijos y no hemos parado. Ayer, 8 meses ya que se cumplieron, ¿verdad? Nosotros fuimos a las primeras búsquedas, ¿verdad? La primera búsqueda que se hizo ahí en Iguala, ahí me tocó ir. De pronto mucho gobierno, ¿no? Y dije, bueno, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Porque, pues, según sentí la confianza yo, ¿verdad? Pensando que sería sincero, ¿no? El trabajo que harían. Pero ya que llegamos ahí al cerro, ¿no? Hasta arriba. Ya dijo un comandante ahí, dice, ¿sabes qué? Ustedes padres de familias nos dicen por dónde le vamos a dar y nosotros vamos a seguir. Ahí sí ya no me gustó, ¿no? Porque digo, bueno, ¿quién es el gobierno, pues? ¿Nosotros qué conocemos aquí? No conocemos, somos de fuera. No soy ni de Tistla, soy de más al sur, ¿sí? 3 horas hacia abajo, hacia el sur. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vengamos a enseñarles? ¿Verdad? Eso pensé yo entre mí, ¿no? Y ahí sí ya no, ahí perdí las esperanzas, ¿verdad? Digo, no, pues, estos están jugando con nosotros, ¿verdad? Porque ellos son los que traen las armas y ellos son los que tienen que buscar. El gobierno siempre nos ha dicho a nosotros, como padres, que tenemos que buscarle los puntos, información, para que ellos puedan ir con nosotros. Y eso no está bien, ¿sí? Porque en primer lugar son los responsables ellos se llevaron a nuestros hijos. Y en segunda, para eso se les paga, para que hagan su trabajo, ¿verdad? Nosotros no nos paga nada. Un día nos tocó ir para allá, para Filo de Caballo, ¿sí? Donde encontramos mucha amapola. Y exactamente lo mismo nos dijo un policía. Corran y adelante, dice, porque era una bajada, ¿no? Váyanse ustedes por delante, dice, nosotros vamos atrás. Y el arma dijo, dámela pues, dame el arma y vete atrás, cabrón, ¿sí? Y yo me voy adelante. Pero siempre así, ¿verdad? Yo no sé si lo hacen como burla para uno, pero sí te encabrona todo eso, pues, ¿sí? La verdad. Llegamos a la amapola y estaba ahí floreando, ¿no? Empezaron ellos a destruirla y nos dijeron que la ayudáramos. Digo, no, yo no vine a destruir amapola, yo ando buscando a mi hijo, cabrón, digo, ¿sí? Destruyan ustedes. Agarraron palos y la empezaron a patear ahí, a destruir, ¿sí? Todo esto que el gobierno nos ha hecho a nosotros, la verdad, quiero decirles que nosotros no tenemos miedo. Desde que pasó esto, ni un poquito de miedo, la verdad. Pase lo que pase, estamos aquí adelante y siempre vamos a estar. Nos tocó, ¿verdad? La de mala, ¿verdad? De estar adelante nosotros. Queremos decirles que ya cambiamos este maldito gobierno, ¿verdad? Que estamos encabronados y si nos toca a nosotros, vámonos adelante, ¿sí? Ahorita allá en Guerrero no va a haber elecciones. Muchos dicen, nos dicen a nosotros, oye, ustedes como padres van a pedir las elecciones. Y quiero dejarles claro, no somos nosotros como padres, es la sociedad civil, ¿sí? La que ya está encabronada, la que ya se dio cuenta, la que está levantando la voz, ¿sí? No puede ser que día a día 3, 4, 5 muertos, 20, eso ya no está bien, ¿sí? ¿Qué hace el gobierno ahí metido? ¿Sí? La Costa Chica, toda la Costa Chica, ahí hay chingo de retenes militares. ¿Qué hacen ahí? Intimidando a la gente nada más. Pero no hacen nada, no hacen un bien para el pueblo. Nada más están intimidando a la gente, ¿verdad? Como dice aquí el compañero también, ¿cómo es posible que teniendo, ¿verdad? El señor ahí gobernador, ¿verdad? ¿Por qué no dio la cara? ¿Sí? ¿Por qué corre? Si no fuera culpable no hubiera corrido y hubiera dado la cara y hubiera resuelto su problema, ¿sí? Ahí ya está, él solo se está echando la culpa, pues, ¿sí? ¿Y por qué no se ha investigado, pues? ¿Sí? Que se investiguen todas estas ratas para que caigan y se castiguen como la ley, ¿verdad? Si es que haya ley, pues, que se castiguen, se tienen que castigar porque nuestros hijos, la verdad, inocentes, muchachitos que empiezan a vivir su vida, ¿verdad? Nosotros decimos que empiezan a vivir, para nosotros siempre están vivos nuestros hijos. Hasta que no haya pruebas científicas, vamos a decir que ya no están aquí con nosotros. Pero mientras no haya pruebas científicas, para nosotros están vivos. Y mucha gente en muchos lugares nos critican. Ya dejen de buscar a sus hijos, ya están muertos.
Pero ¿y cómo lo vamos a dejar si no hay pruebas? ¿Sí? No hay pruebas, ¿cómo lo dejamos? Ustedes son padres, ¿sí dejarían? ¿Dejarían de buscar a sus hijos si no hay pruebas? Tendrían que andarlo buscando, ya que me critiquen, no le hace. Tenemos que seguirlo buscando, ¿sí? Es una vergüenza, señores, de recurrir a otros países para que nos resuelvan nuestro problema. Entonces, ¿para qué queremos gobierno si no resuelven nada? ¿Sí? Al contrario de ellos, somos los mismos que nos matan y nos desaparecen. No necesitamos el gobierno. Allá en Ayutla, pues, se están formando consejos populares, ¿sí? Se quieren autogobernar. Ellos solos, me tocó ir a una reunión a mí allá, Ayutla de los Libres, para allá, para Costa Chica, ¿sí? Se están autogobernando ya no quieren poner ningún presidente, porque el presidente no lo pone el pueblo, se ponen ellos mismos, o de arriba los mandan, ya nomás para que ganen el voto, ¿verdad? Y para esto necesitamos, yo creo que poner una gente humilde, una gente que sepa de dolor, que si ves un niño sin guaraches, que te dé lástima y que lo ayudes, ¿sí? Eso es lo que queremos, un presidente que se fije en eso, que no se fije solamente en su bolsillo, ¿sí? Para irse a gastar a otro país después. Yo me fijo, yo veo que en México hay mucha gente pobre, ¿verdad? Y mucha gente que también tiene de dónde. Y aquí en México nosotros tenemos el mayor apoyo, la verdad se lo digo, de todo corazón, de toda la gente. Porque cuando venimos, dejan de comer para poder darnos a nosotros para seguir con el movimiento. Eso es verdad y se los digo de corazón. Y estoy agradecido con toda esta gente de aquí de México. Ahorita que llego, veo las fotos, veo las lonas. Esta es mi gente, ¿sí? Esta es la gente que está con nosotros, que les duele lo que a nosotros nos pasa. Y de verdad se los agradezco de corazón. Seguiremos adelante nosotros, no pararemos, porque el gobierno ha tratado de comprarnos, ha tratado de ofrecernos dinero, y nosotros nunca venderemos a nuestros hijos. Como dice el compañero, preferimos morir, ¿sí? No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, con el apoyo de ustedes. Yo soy campesino, me he dedicado a trabajar la tierra, ¿sí? Con trabajo hice crecer a mis hijos. Es tan grande, él es el menor de todos, 19 años tiene, ¿sí? Cuando uno tiene un niño y le pasa algo, ¿sí? Se da un raspón en el pie y dice uno, mejor me hubiera pasado a mí, ¿verdad? Como padre. Y es cierto, porque le da dolor ver a su hijo que tenga uno que le duele algo, ¿sí? Ahora imagínense nosotros cómo nos sintemos, ¿sí? Y que el maldito gobierno nos haya hecho esto a nosotros. La verdad es insoportable, pero aquí estamos de pie y con coraje. Y decirles que vamos a seguir adelante, que nosotros no paramos, ¿sí? Vamos a llegar a saber el paradero de nuestros hijos, con la ayuda de todos ustedes. Pues yo les doy las gracias infinitamente, señores, señoras, a todos ustedes, porque de verdad se ve el apoyo. Y cuando veo gente yo así, me dan ganas hasta de hablar, ¿sí? Pero cuando veo gente muy poquita gente así, ¿verdad? Pues como que no me dan ganas, pero la verdad, veo que están con nosotros y vamos para adelante. Y que cambie este país para que nuestros nietos ya no vivan lo que nosotros estamos viviendo, señores. Para que si tenemos que morir, hay que morir, pero con la cara en alto. De verdad se lo digo. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Gracias, señores, y hasta la victoria siempre. Bueno, en lo particular, como familiar también de desaparecido, pues yo nada más les puedo decir de que cuentan con nosotros, ¿verdad? Lo que ustedes decidan, nos vamos a apoyar. Pues agradecemos a todos, no sé qué tocaría, la verdad, me ha dejado esto emocionado, llevamos mucho tiempo con esta emoción, como decías. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes a los padres, a Roberto, para terminar? Y también van a pasar una esfera para cooperación para los compañeros padres de Ayotzinapa. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que tú quieras decir, Roberto. Una pregunta para Roberto. Sí, cuando no hay una... Bueno, sí se sabe de alguien y sí se sabe que luchó, pero estoy pensando en el Güero Medrano. El Güero Medrano, por ejemplo,
nunca se encontró su cadáver. Hubo noticias de que lo abatieron los soldados, ¿verdad?, en Oaxaca. ¿Él cómo se consideraría? ¿Un desaparecido? Buena pregunta. Yo ahí tengo una posición eminentemente política. Ajá. Alguien lo reivindica, es un desaparecido. Ajá. Ya. Ya. Dios mío. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Genova, soy abogada. Trabajo en la Procuraduría de DF. En la Procuraduría de DF. En la Procuraduría de DF trabajo. Entonces, de tal manera que somos organizadas por hacer todas las averiguaciones previas, los asuntos criminalísticos, las escenas de crímenes, muchas cosas. Muy desgraciada la investigación desde el principio. El hecho de que estén por todos lados regada la indagatoria, por todos lados detenidos, unos se pueden integrar y otros, eso no puede ser. ¿Cómo careas a los familiares, cómo careas a los testigos, a los imputados, teniendo tan desasiada la indagatoria? Terrible. Hay muchas cosas, efectivamente, lo que comentabas de celos es básico. El Estado siempre, invariablemente graba todas las ejecuciones. Todos los operativos que arman están grabados. Cuando dice el Estado que no las tiene, es una mentira absoluta. Vil. Ahorita lo que recientemente dice Rigoberta Menchú, que dice que los apátridas digan la verdad en relación a sus hijos. La señora mejor que se calle. De verdad, es terrible que Rigoberta Menchú haga ese tipo de pronunciamientos. Yo puse en redes sociales en cuanto me enteré que se vaya, primero que resuelva el asunto como está en Guatemala, está de la patada de corrupción. Le deben de quitar el premio Nobel por ese tipo de comentarios. De verdad, es que es increíble. O sea, ¿cómo se atreve a opinar cuando los padres normalistas desde el principio han manifestado lo que le pasó a sus hijos? Cuando todos hemos dado cuenta, cuando gente de la universidad, gente especialista, gente de la Corte Interamericana, de muchísimos países, han dicho cómo todo lo que hizo el gobierno federal es una basura en investigación. Entonces, hay que pronunciarnos. O sea, no vamos a quedarnos callados. En redes sociales, y luego los medios masivos, Televisa, TV Azteca, todo el tiempo están mintiendo, todo el tiempo están hostigando a los normalistas. Entonces, nosotros vamos a ser como ciudadanos, y como mujeres, y como jóvenes, y como profesionistas, ir en contra de eso y seguirnos manifestando. No están solos, compañeros, definitivamente. En México vamos a cambiar las cosas. En esta ciudad, que también es una ciudad llena de vándalos, desde Miguel Ángel Mancera, la Procuraduría es una porquería. Sí, es una porquería. Nosotros no tenemos ni siquiera para trabajar lo mínimo, ni los peritos del Ministerio Público, no tenemos nada. Todos se lo están robando, pero están las caras sonrientes de los candidatos. Este es México. Muchas gracias. Una de las recomendaciones del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue precisamente esa, que el expediente debe de estar concentrado nada más en un solo juzgado. Sí, y ¿habría alguna otra pregunta, intervención? Pues yo tendría la opinión de que realmente en las redes sociales que nos manifestemos todos, principalmente hacia esta persona que supuestamente es la representante de los pueblos y es una traidora, porque cómo se atreve a manifestar, a recriminar, a preguntar qué pasos andaban sus hijos, si sabemos que todos los jóvenes realmente no encuentran salida. Entonces ellos fueron a manifestarse del fiestonón que tenían mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Entonces sí, manifestarnos todos para que invitar a todo el mundo, que todo el mundo nos demos cuenta de todo lo que está sucediendo, no solamente aquí, internacionalmente. Sabemos que lo saben, pero hay que seguir manifestando lo que pasó, no olvidarlo. Sí, el instinto materno o paterno también
se han dado cuenta de quiénes están con ellos y quiénes no. Nosotros hace muchos años sobre Rigoberta Menchú le decíamos Prigoberta Menchú precisamente, y nosotros no la reconocemos como tal, ¿verdad? Porque siempre ha estado favoreciendo al gobierno, ¿verdad? Y no solamente al mexicano, sino que también al guatemalteco, ¿sí? Entonces, si tienen ustedes alguna otra pregunta, intervención. Como madre, yo sí felicito a los señores, claro, que sigan buscando a sus hijos. Y nosotros también como madre vamos a apoyarlos moral, física y económicamente en lo que podamos. Otra de las cosas que yo siento que no quiten el dedo del que fue gobernador Aguirre, ¿sí? Que no quiten el dedo de él, porque inmediatamente se delató. A poco tiempo de que los muchachos fueron desaparecidos, él pidió permiso, ¿sí? Y sigue pidiendo permiso. Entonces, ¿qué pasa? Él es el que se está echando la culpa. De hecho, yo soy de un pueblo aledaño de donde él nació, conozco, él viene de una familia adinerada, ¿sí? Entonces a él no le duele lo que le está pasando, porque él, inmediatamente de que fue gobernador, luego su familia que está en el estado de Guerrero, en el poblado de donde él es, inmediatamente todos tuvieron su porción, pusieron negocios grandes, ¿sí? Y ahora, para acabar, pues ellos se delató con esto. Entonces, yo les digo que no quiten el dedo de este señor, que él es el culpable, el primer culpable, porque él también estaba coludido con el edil de Iguala, ¿sí? Y estoy con ellos. Gracias. Una pregunta más, compañero Luis. Gracias. Bueno, buenas noches. Algo que en estos 8 meses que creo que pues todos o varios de los que estamos aquí hemos pues tratado de estar siempre apoyando a los padres y exigiendo la presentación con vida de los compañeros. También evidentemente hay momentos de desgaste, de cansancio, de desesperación. Mucho, por ejemplo, se decía de que después de Año Nuevo y eso, que se tenía el miedo de que tal vez el tema pudiera salir y digamos que ya no se hablara del asunto. Creo que por suerte no es así, sigue siendo un tema presente, pero algo que, y mi comentario más bien, y por lo que estamos, por el espacio en el que estamos, es que en estas actividades, ayer que se presentaba el documental Vivos se lo llevaron, vivos los queremos, y las propias actividades que más adelante realizará el propio museo, que vienen compañeros que el Comité Eureka pudo recuperar, que estuvieron desaparecidos, que aparecieron, que se presentaron con vida. Yo creo que a veces eso, en el movimiento de solidaridad, etcétera, lo tenemos poco presente, de que hay una experiencia histórica en este país, de que la lucha pagó, y la lucha pagó recuperando con vida a desaparecidos políticos en este país, ¿no? Porque esto, digamos, también cuando íbamos a botear en las brigadas de la universidad, etcétera, también nos decían mucho eso, pero ya pasó mucho tiempo, que no sé qué, ya déjenlo. Y no es nada más la convicción que creo que todos compartimos con los padres de seguir luchando hasta la presentación con vida y que se haga justicia, sino además hay un argumento histórico que tenemos, que es que efectivamente se pudo recuperar a compañeros desaparecidos, y en momentos en los que cuando se hablaba de desaparición forzada, o sea, no tenía la amplitud que tiene ahora, digamos, socialmente, tantas personas que lo tienen ahora, ¿no? Eso creo que, digamos, tanto para los familiares, para los compañeros, para quienes hemos acompañado ese movimiento, siempre tiene que ser algo pues muy presente, ¿no? De que es posible, no nada más por nuestra fuerza de voluntad, que es lo primero, sino también por esta experiencia histórica de que se pudieron recuperar compañeros, ¿no? Bueno, con esto agradecemos un fuerte aplauso a los compañeros de Yosinapa, y también recordarles a ustedes
que los libros del compañero Roberto van a estar aquí, son libros muy interesantes, los vamos a tener todo el tiempo que sea necesario. También lo que decía Luis, ¿verdad? Nosotros, la lucha, el tesón, ha obligado al gobierno a presentar con vida a los desaparecidos que nosotros hemos tenido también. Entonces les agradecemos mucho y pues buenas noches, y vamos a seguir con las actividades aquí en la Semana del Detenido Desaparecido. Mañana vamos a exhibir un documental. Rosario es precisamente la parte familiar sobre el tema de la detención, desaparición. El sábado van a estar tres compañeros desaparecidos que pudieron recuperar la libertad gracias al tesón y a la lucha del Comité Eureka, de los ciudadanos como ustedes y también del Frente Nacional contra la Represión, que en aquel momento existió. Entonces estamos aquí pendientes y con los brazos abiertos a todos ustedes y a los padres de Ayotzinapa. Gracias. 35, 36.